Bienvenidos y bienvenidas a la tercera clase de Machine Learning con Python desde cero. En la clase del día de hoy veremos un nuevo modelo de aprendizaje, el cual es conocido como neuronas lineales adaptativas o ADALANE. Este algoritmo de ADALANE es muy importante que lo aprendamos, ya que esta es la base para que nosotros entendamos cómo se define y cómo se minimiza una función de coste, ya que el objetivo del Machine Learning pues es justamente este, el nosotros identificar, se le suele llamar también una función objetivo, y que nosotros podamos minimizar al máximo el valor de esta función objetivo. La regla que suele utilizar el algoritmo de Adaline, que también se le suele llamar como regla Withrow-Hop, y el perceptrón propuesto por Rosenblatt, es básicamente en la forma de la activación. En la regla de Adaline, la activación se realiza por medio de una función lineal. En cambio, recordemos en el algoritmo propuesto de Rosenblatt, la activación se lo hacía por medio de la función escalón unitario. Pues este algoritmo de Adaline lo que va a hacer es comparar las etiquetas de clase verdaderas con la salida que se obtiene de los valores continuos después de la función de activación lineal, y de esta manera calcular el error del modelo y proceder a actualizar los pesos. En la imagen que vemos a continuación, nosotros vamos a poder ver la principal diferencia entre el algoritmo de perceptrón de Rosenblatt y el algoritmo de Adaline. Pues si nosotros vemos, la parte de las etiquetas se mantiene, las entradas, en este caso los pesos, miren, seguimos teniendo la misma estructura. Todos estos, la multiplicación o el producto escalar de estas etiquetas por el peso, se suma, que vendría a ser la parte central de la neurona. Y aquí prácticamente es la diferencia, miren. En el aprendizaje por perceptron, nosotros en este caso, pues lo hacíamos por medio de una función escalón unitario. En cambio, ahora nosotros lo hacemos por medio de esta función lineal. Y a la salida de esta función lineal es donde ya se hace la clasificación, y en este caso se proceden a calcular los errores para actualizar los pesos del aprendizaje. Y después de esta clasificación, pues volvemos a tener lo mismo que teníamos en el algoritmo de perceptrón, procederá a clasificar una etiqueta de la otra, teniendo pues como resultado la salida, que el algoritmo sea capaz de aprender y clasificar en base a las etiquetas o características que nosotros hemos ingresado en el algoritmo. Pues bien, hemos definido en qué consiste el algoritmo de Adaline, o también conocido como neuronas lineales adaptativas. Vamos a proceder a la parte práctica. Bien, ahora vamos a iniciar con la parte práctica del algoritmo de Adaline. Como es muy similar al de perceptrón, como se dijo en la parte teórica, pues en este caso vamos a copiar cierta información para ahorrar un poco de tiempo, sobre todo pues poder hacer un poco más de práctica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, al igual que lo hacíamos pues en el algoritmo de perceptrón, vamos a importar las librerías. Importamos las 4 librerías que ya vimos la clase anterior. Entonces recuerden, ¿no? El de pandas para hacer trabajar con las tablas, el NumPy para los arrays, el Matplotlib para poder hacer gráficas, y el Matplotlib Colors en cambio para tener los distintos colores para las gráficas. Recordemos, el siguiente paso era cargar la base de datos. No se olviden que esa base de datos pues tiene que estar en la misma dirección donde ustedes están creando el documento. En mi caso voy a guardar el documento para que vean que yo ya tengo almacenado ahí. Yo he creado otra carpeta que se llama Adaline. Ustedes lo pueden guardar dentro de la misma carpeta. Y es aquí donde yo les voy a poner Adaline. Recuerden, en esa misma carpeta debe estar el archivo iris.data. Caso contrario, pues nos va a dar un error. Ahora bien, recordemos que nosotros podemos en este caso verificar que nuestra base de datos se ha cargado correctamente, pues en el compilador utilizando la función type o head. Primero vamos a presionar F5
me indica pues que se ha compilado correctamente. Y ahora sí ponemos el comando type para que nos muestre los últimos 5 datos. Con lo cual pues nosotros podemos ver que eh, estamos en lo correcto, se nos han cargado los últimos 5 datos, nos quiere decir pues que la base de datos se ha cargado correctamente. El siguiente paso, en este caso va a ser seleccionar el tipo de rosas. Vamos a seleccionar para este caso, vamos a seleccionar otro tipo de rosas diferente al del ejercicio anterior para ir viendo las diferentes opciones que nosotros podemos ir desarrollando con las distintas bases de datos. Entonces, en este caso vamos a coger, para saber el nombre, si no recordamos, cogeríamos los últimos 100 datos, ¿ya? Y podemos ver, ¿no? Entonces vamos a trabajar, en este caso, con la flor versicolor. Ya no trabajamos con la cetosa, sino trabajaremos con versicolor y con virginita. Vamos a ver qué datos nos dan. Para ello ya no tenemos que coger los datos desde la fila 0 hasta la 100, sino tendremos que coger desde la fila 50 hasta la 150 y las 4 columnas de información que tenemos, ¿no? En este caso, recuerden, ya no sería cetosa, sino versicolor. Y los valores, pues recuerden, siempre quedan lo mismo, ¿no? -1 y 1. Eso es exactamente igual. Ahora vamos a extraer las características. En la clase anterior habíamos hecho algunos ejemplos. En este caso vamos a trabajar esencialmente. Recordemos que la base de datos pues tiene, ¿no?, longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo. Vamos a trabajar entonces, se me ocurre, con el ancho del pétalo, del sépalo, perdón, ancho del sépalo y pongamos longitud del sépalo, longitud del pétalo, perdón. ¿Ya? Pues vamos a trabajar de esa manera. Es decir, vamos a trabajar con la columna 1 y con la columna 2. ¿Ya? Los datos pues serían en este caso exactamente lo mismo, aquí no cambiamos nada. Perdón, aquí cogemos, ¿no?, desde las 50 hasta las 150. Las columnas serían la 1 y la 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden, una vez que ya estudiamos las características, ahora en cambio era proceder a graficar, porque tenemos que ver pues que estos gráficos sean linealmente separables, ya que si no son linealmente separables, pues no podemos implementar el algoritmo de aprendizaje, sea por perceptrón o sea por Adalen. Entonces vamos a proceder a graficar los datos. En este caso, pues graficamos, aquí no cambiamos, de la fila 0 a la 50 de lo que acabamos de obtener. El color podemos dejarlo en blue o podemos ponerle en rojo. Podemos cambiar la marca por X. Y recuerden, ya no sería cetosa, sino sería versicolor. Y las otras características sería a partir de las 50. El color vamos a ponerle blue. Vamos a ponerle la bombita. Y ya no sería versicolor, sino sería virginica. Virginica, perdón. Virginica. Y listo. Ya no sería longitud del sépalo, sino sería ancho del sépalo y longitud del pétalo. ¿Ya? Esos son los datos que nosotros vamos a visualizar. Vamos a presionar F5 para que nos compile y ver tal vez por ahí algún error. Y pues si no hubiera error, vamos a tener una gráfica como la siguiente. Mire, nos ha traído las características de versicolor y virginica, tomando en cuenta la longitud del pétalo y el ancho del sépalo. Y nos encontramos con esta novedad. Mire, no son linealmente separables. Entonces,
pues desde ya sabemos que el algoritmo no nos va a funcionar. Entonces vamos a seleccionar otras características. Vamos a trabajar en este caso, entonces vamos a ver qué pasa con el ancho del sépalo y del pétalo, para lo cual tendremos que traer las características de la columna 1 y la columna 3, ¿sí? Bueno, el momento que ya está todo bien, cambiamos de una vez, ¿no? Por si acaso, ancho de pétalo. Nuevamente presionamos F5. Tenemos el mismo inconveniente, miren, tampoco son linealmente separables con esas características. Vamos a probar con otras características. Se me ocurre ahora que tal vez podemos probar con la columna 0 y 3, es decir, con la longitud del sépalo y el ancho del pétalo. Veamos. Pues podemos ver, ¿no? Tampoco tienen datos linealmente separables. Eso quiere decir pues que estos dos tipos de flores prácticamente son bastante similares en algunas características y pues el algoritmo que queramos implementar no va a ser muy eficiente con los conocimientos que tenemos en este momento. Vamos a probar unos últimos datos. Vamos a coger lo que serían los largos, ¿no? Nuevamente el largo del sépalo y el largo del pétalo. Y pues bien, tenemos como resultado que tampoco son linealmente separables. Entonces vamos a obligatoriamente a tener que coger nuevamente setosa y versicolor, donde sí teníamos en este caso datos separables, para que podamos implementar el algoritmo de Adaline satisfactoriamente, pues caso contrario no vamos a tener un resultado adecuado. Ya más adelante veremos qué algoritmo se puede implementar para realizar la clasificación cuando tenemos estos casos. Como podemos ver, pues no son linealmente separables tampoco tomando en cuenta estos datos. Entonces vamos a coger los datos que habíamos entrenado el primer algoritmo, es decir, los dos tipos de rosa setosa y versicolor, que sí eran un poco más diferenciables, y ya más adelante pues veremos cómo podemos implementar algoritmos para este tipo de casos. Listo, entonces vamos a coger los datos desde la fila inicial. Podemos ponerle desde el 0 si deseamos, ¿no? O solo así dejarle con los puntos hasta el 100. Y decíamos que vamos a coger en este caso sería la longitud del céfalo y vamos a cogerle el ancho del pétalo, es decir, cogemos la columna 0 y la columna 3 para variar un poco lo que hicimos en la clase anterior. Y aquí me quedaría longitud de cépalo y el ancho del pétalo. Y este es el proceso que ustedes tienen que realizar, ¿no? Siempre que muchas veces muy poco se explica cómo yo puedo ir probando mis datos y para que ustedes, pues en este caso, si tienen una base de datos diferentes, pues puedan aplicarla satisfactoriamente. Siempre tenemos, recuerden, que en este caso verificar pues que los datos sean linealmente separados. No nos olvidemos antes de compilar, por favor aquí también van del 0 al 100 para tener datos correctos, ¿sí? Y ahí sí podemos compilar. Entonces pues podemos ver que con esas características sí son linealmente separables y ahí sí podemos empezar ya la programación de nuestro algoritmo. Sin antes, pues no nos olvidemos cambiar los nombres, ¿no? Va a ser los anteriores que teníamos, setosa y versicolor. Entonces aquí vamos a poner nuevamente id setosa y aquí sería setosa y versicolor. Setosa. ¿Listo? Solo es eso para que los datos estén correctamente etiquetados. Y ahora sí vamos a empezar con
con la programación, solamente igual. Iré tipeando lo que es nuevo, lo que es semejante, pues iremos copiando. En este caso vamos a crear una clase para entrenar el algoritmo Adaline. Adaline, le vamos a poner de ese nombre, Adaline GD Object, para abreviar, ¿no? Los puntos. Y vamos a ver los parámetros, ¿no? Pues los parámetros en este caso son exactamente los mismos, entonces aparte le podemos copiar. Eso no va a variar en este algoritmo. Recuerden que son bastante parecidos. Entonces los parámetros, pues recuerden una vez más desde el beta, que es el rango de aprendizaje, que va a estar entre 0 y 1.0. El número en este caso, el número de interacciones, el número de épocas también que se le conoce, y tendremos también el random state para generar en este caso pues los pesos iniciales. Listo, vamos a utilizar la función de inicialización. La inicialización pues en este caso va a ser exactamente similar a lo que ya hicimos. El aprendizaje le vamos a dejar igual con 0.01, el número de iteraciones con 50, el random state en 1 y simplemente hacemos las asignaciones. Los atributos no va a cambiar, tendremos los mismos atributos de esa función, nos va a regresar la matriz de pesos, si recuerden, en un array después del entrenamiento, y los errores pues nos dará una lista. ¿Ya? Aquí los errores pues simplemente recuerden, son la suma, ¿no? De cada época. Sí, el número de clasificaciones erróneas por cada época. Y la función que sí cambia es de esta función que vamos a tipear en este momento. Es la función fit. Pero antes de en este caso de tipear la función fit, recuerden los parámetros que tenemos en esta función. Para el entrenamiento, pues siguen siendo de igual forma los mismos, una matriz X de entrada y la matriz Y de salida. Eso no varía. Y la función que sí va a cambiar es la función fit. La declaración inicial es exactamente la misma, eso simplemente podemos copiarlo. Es aquí en esta función fit donde vamos a indicarle la principal variación y por qué se diferencian con el algoritmo del preceptor. La generación de los pesos, de los números aleatorios para los pesos iniciales es exactamente lo mismo, entonces simplemente copiamos, al igual que los errores. ¿Ya? Nos recuerden aquí, pues esta parte va a ser exactamente lo mismo, ¿no? No varía. Para la generación de los pesos iniciales. Y aquí es el primer cambio. Si ustedes recuerdan, en el algoritmo anterior teníamos una lista de errores. Aquí vamos a tener una lista de costos. Ya se llama self.cost. Es una lista, no solamente cambiaría el nombre. ¿Ya? En vez de llamarle la lista de errores, pues ahora se le llama la lista de costos. Recuerden que eso es lo fundamental de este algoritmo. Ya empezamos a ver lo que es la función de costo, pues que es el principal objetivo de cualquier algoritmo, ¿no? Reducir o minimizar esa función de costo. El for, en el for no tenemos en este caso mayores cambios.
Inicializamos con un for, el cual va a ir de acuerdo al número de épocas, o se va a repetir dependiendo del número de épocas. Aquí entra el cambio. Aquí nosotros tenemos que llamar a la entrada, al net input, y esto va a ser igual a self.net input. Y esto corresponde a las entradas. La salida va a ser igual al self.activation. Recuerden que cambia la función de activación, cambia del escalón por la función lineal, como lo vimos en la teoría. ¿Ya? Va a ser del input. Los errores, en este caso, los errores van a ser igual al y menos el output, la salida deseada menos la salida que se está obteniendo, y los pesos, llamamos a la función pesos. Pues esto prácticamente es muy similar a lo que ya teníamos hecho. Miren, los pesos se calculan de esa manera y era más para que se vayan sumando. Recuerden que los pesos pues tienen que irse sumando. El self.eta hasta ahí no cambia, ¿no? Al algoritmo anterior. Y aquí es el primer cambio. Por la matriz X por la transpuesta por el vector escalar, ¿no? Con los errores. Aquí miren, está errores, ¿no? Eh, Dejemos de errores para que sea. Son solo variables, ¿no? Si cambian uno, recuerden cambiarles en todas para que no vaya a dar ningún problema, nada más. Y el peso en la posición 0, que nosotros le llamábamos, recuerden que aquí nos hace falta indicar, ¿no? Que todo esto se va a sumar en un array de una fila, pues, y de todas las columnas que necesite el algoritmo. Y necesitamos el peso en la posición 0, que le conocíamos como el sesgo, y esto es igual al self.eta que multiplica al errors.sum. Y ahí es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues en este caso, en lugar de actualizar los pesos después de evaluar cada muestra de entrenamiento, como lo hacíamos en el del Perceptron, ahora calculamos este gradiente pues en base a todo el conjunto de datos de entrenamiento al multiplicar, ¿no? El rango de aprendizaje por la suma de todos los errores. Para el peso cero, recuerden que esto es para el sesgo, ¿no? El sesgo del algoritmo. Luego tenemos la función de costo. Esta función de costo va a ser igual a los errores por la sumatoria, y esto pues dividimos para 2. Esa es otra variante, ¿no? En este caso pues lo que vamos a obtener simplemente es la, la matriz de características con el costo que tiene esa función. Y le vamos a asignar a self.cost, le vamos a añadir a que se sumen para que nos dé el costo total.
Y de esa manera finaliza este, este entrenamiento, ¿no? Entonces, como ven, ahí es donde hay más cambios, no son muchos, pero ahí es donde más cambia en comparación con el perceptrón. Vamos de la entrada neta, pues se calcula exactamente igual, no hay mayor cambio en esa parte. Recuerden, en nuestro net input necesitamos las entradas y este pues es el producto escalar, ¿sí? El producto escalar de cada entrada, como ya lo definimos, por cada peso, ¿no? Y sumado a eso, pues el sesgo. Luego tenemos la de la predicción. Antes de la de predicción, pues aquí vamos a necesitar nosotros una nueva función que recuerden aquí le llamamos activation, activation, ¿no? Entonces vamos a poner dev activate self. Recuerden aquí siempre empezamos con self y los mismos parámetros de X. Y aquí lo único que vamos a hacer es, vamos de acá como un mensajito, vamos a calcular la activación lineal, ¿no? Aunque es lógico, pero pues muchas veces no está por demás. Y simplemente aquí retorna el valor de X. Entonces, como podemos ver, pues esta función no va a modificar en nada el funcionamiento del algoritmo. Y la parte ahora sí de la predicción. Para la predicción, pues se mantiene lo mismo, no cambiamos ahí nada. Hasta ahí vendría a ser nuestro algoritmo Adaline. Es decir, ya con esto nosotros ya tenemos implementado nuestro algoritmo de Adaline y ya podríamos proceder a entrenar. Para poder en este caso pues ya empezar a visualizar los resultados de este algoritmo, vamos a empezar ya a establecer las gráficas. Vamos a hacer una variante a las gráficas del ejercicio anterior. Vamos a graficar en este caso en una, en una misma, en una misma gráfica. Sí, es decir, lo que en otro software se llama como una gráfica compartida, ¿no? Vamos a hacer config, ax es igual a plt.subplot. ¿Ya? Y aquí definimos cómo queremos que se forme esta estructura. Entonces le decimos el número de filas que sea igual a una fila, pero el número de columnas que sean dos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener un gráfico con una fila y dos columnas, es decir, dos figuras en una sola. Peak size, vamos a decirle que tenga un tamaño de 10,4. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente para que ustedes se den cuenta. Cada uno, vamos a hacer un entrenamiento primero que le hemos llamado ADA1, ¿no? El dos entrenamientos simultáneos. Llamamos a la función que acabamos de crear, al algoritmo, ADA-GD, recuerden que ese nombre le pusimos. Le vamos a decir que tenga 10 épocas y le vamos a dar un aprendizaje, un meta de 0.01 con llamamos a la función fit de x, y. Ya ese sería el parámetro, ¿no? Aquí me estoy olvidando esto, ¿ya? Punto fit x, y. Luego
Declaramos en la posición 0 que vamos a poner. Ahí vamos a graficar el range desde el 1, el tamaño, del ADA 1, punto costo. Sí, vamos a ver cuál fue el costo, ¿no? Más 1, coma, por el logaritmo del ADA 1, del ADA 1, el costo es lo mismo, y le vamos a dar una marca. Podemos darle la X. Podríamos ver cuál le dimos para, no ir para que nos salga lo mismo. Sí, la X. ¿Ya? Le vamos a enviar en esa posición el set xlabel, pues vendrían a ser las épocas, ¿ya? El número de entrenamientos que se realicen. Y en la X punto set sería ylabel. En este caso vamos a darle el error cuadrático, ¿no? La suma del error cuadrático. Y vamos a ponerle como título set title. Vamos a colocarle como Adaline con aprendizaje, con rango de aprendizaje 0.01. Para el ADA 2 va a ser exactamente lo mismo, entonces vamos a copiar. Lo único que tenemos que hacer es aquí cambiar lo siguiente, ADA 2, y vamos a darle un rango de aprendizaje de 0.001. La gráfica ya no será pues en la posición 0, será en la posición 1. Ya no necesitamos del algoritmo 1, sino del entrenamiento 2. Y ponemos por la marca la bombita, ¿no? Recuerden, aquí es la gráfica 1, igual va a las épocas, da igual la suma del error cuadrático. Y el título, pues aquí sería Adaline con rango de aprendizaje de 0.001. Y finalmente, pues vamos a gráfica, tlt.show. Y compilamos para ver si tal vez hay algún error. Ok, ya, al compilar, miren, me está dando esa advertencia. Dice self.net. Entonces, recuerden que no es net, es net, ¿no? Ya, volvemos a compilar. Y listo. Pues miren, ese es el resultado que obtendríamos, ¿no? Y si ustedes pueden observar, pues nos estamos enfrentando, estamos observando dos tipos de inconvenientes, ¿ya? ¿Qué va a pasar? En este caso, pues en la gráfica de la izquierda, miren, hemos escogido un rango de aprendizaje muy amplio, ¿no? Demasiado grande, por lo cual, en lugar de que la función se minimice, miren, como va pasando el tiempo, pues el error cuadrático va aumentando.
¿Eso qué nos indica? Que el algoritmo no está aprendiendo. Esto se debe a que el algoritmo pues vino a sobrepasar lo que se le conoce como el mínimo global. En cambio, en el gráfico de la derecha tenemos el otro inconveniente. Tenemos de igual manera la suma del error cuadrático empieza a descender, pero para el rango de aprendizaje pues que es demasiado pequeño, ¿no? Pero en cambio en este voy a necesitar más épocas para que el algoritmo pueda converger en el mínimo coste global. Entonces, recuerden, esto pues ya con la práctica y también existen algoritmos que nos ayudan a más o menos definir cuál va a ser mi rango de aprendizaje, ¿no? Ideal, porque miren, si no, pues esto va a ser algo bastante tedioso en lo que yo tenga que estar probando mi algoritmo con uno y otro rango de aprendizaje hasta obtener un rendimiento satisfactorio, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso no repetimos, miren, con un rango de aprendizaje demasiado amplio, el algoritmo no aprende porque supera el mínimo global, es decir, cada vez va creciendo más cero cuadrático, pues prácticamente el algoritmo no estaría realizando su función o su cometido. En cambio, cuando el rango de aprendizaje, tenemos un rango de aprendizaje bastante pequeño, en cambio sí, empieza el algoritmo a aprender, pero en cambio va a necesitar muchas más épocas para que pueda converger en un resultado. Entonces, para solventar este tipo de inconvenientes que se suelen presentar, miren, con cualquier algoritmo, entonces necesitamos ver otra definición que es muy importante, que viene a ser la convergencia del aprendizaje. Es decir, cómo nosotros podemos hacerlo de manera automática para que en este caso el algoritmo, este trabajo pues no lo tenga que realizar el ser humano, ¿no? Estar quizás como les dije, imagínense con un rango de aprendizaje, estar tomando uno u otro valor aleatoriamente, pues va a demandar bastante tiempo. Entonces viene la segunda parte pues de esta clase, la convergencia del aprendizaje. Como ya les mencionaba, pues uno de los ingredientes clave en este tipo de algoritmos de Machine Learning supervisado es minimizar la función objetiva, que se le llama pues en la literatura, ¿no? Que debe ser optimizada durante cualquier proceso de aprendizaje que se esté llevando a cabo. Pues por lo general esta función es la que nosotros queremos minimizar, es decir, que tenga el menor coste posible. Y en el caso del algoritmo de Adaline, esta función de coste se le suele definir con J para aprender de los pesos, como ya lo vimos, ¿no? Que es la suma de los errores cuadráticos, que se le suele simplificar como SSE, entre la salida calculada y la etiqueta de la clase verdadera. Y esa vendría a ser su fórmula matemática, y miren, por eso nosotros, me adelanté un poquito, ya habíamos dividido para dos, ¿no? Ustedes recuerdan en el algoritmo nosotros tenemos la parte matemática donde restábamos, ¿no?, la entrada por la salida, sumábamos esos errores y dividíamos para 2. Ustedes recuerden que ahí teníamos ese costo elevado al cuadrado, era ese doble por. Pues la principal ventaja que nosotros obtenemos con esta activación lineal, en comparación pues con la del escalón unitario, es que esta función de coste que estamos buscando minimizar va a ser un poco más diferenciable, o es diferenciable, ¿no? Porque como ustedes saben, una línea recta, pues tengo dos o más puntos para poder realizar esta linealización. La otra propiedad pues que debemos tener nosotros en cuenta con esta función es que es una función convexa, con lo cual nosotros podemos pues utilizar un simple pero muy potente algoritmo de optimización que se le denomina o se le conoce en la literatura como el descenso del gradiente. En este caso, pues con este descenso del gradiente nosotros encontramos los pesos que minimizan la función de coste y clasifican así las muestras del conjunto de datos. ¿En qué consiste esta convergencia? En la imagen que nosotros podemos pues percibir o estamos visualizando, básicamente lo que nosotros tenemos que tratar es justamente esto. Miren. Tenemos esta línea de aprendizaje, el gradiente, y lo que tiene que tratar de bajar es siempre estar bajando. Miren, empieza en un punto alto y bajar, como teníamos en la gráfica de la derecha.
pero pues esto tiene que ser en la menor cantidad de épocas posible, ¿ya? Para que llegue al mínimo coste global. Tomemos en cuenta que si nosotros superamos este coste global, empezaríamos nuevamente a crecer, ¿no? Entonces, el objetivo es, en este caso de este algoritmo, que lleguemos al mínimo coste global, hasta donde la función diga, hasta aquí puedo aprender, de aquí ya no puedo aprender más, porque tiene esta gráfica convexa, ¿ya? Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? O qué es lo que pasó con estos dos tipos de aprendizaje cuando el rango de aprendizaje pues es demasiado amplio y sobrepasa el mínimo global. Miren, la parte ideal debería ser así, ¿no? Como más o menos nos salió en la parte derecha, que siempre vaya descendiendo hasta llegar al mínimo global. Pero cuando tenemos un rango de aprendizaje demasiado amplio, como fue la gráfica de la izquierda, pues vamos a ver que este descenso del gradiente, miren, es como que se refracta, ¿no? No es como que desciende en línea recta, sino va tomando diferentes valores y es por eso que cada vez, en este caso, pues el algoritmo crece mucho más. Es decir, el algoritmo no está aprendiendo, no está llegando al mínimo global. Mire, esta es la representación más típica, ¿no? Y comenzaría a irse así hasta el infinito. Es decir, puedo dejarle yo muchas épocas, el algoritmo no va a aprender. En cambio acá, si le pongo unas épocas de unas 50, unas 100, unas 200, el algoritmo quizás ya aprende y me va a dar el mínimo global, pero pues recuerden, ¿no? El costo computacional también pues puede ser demasiado elevado. Es por ello que siempre se están haciendo continuas mejoras de estos algoritmos de aprendizaje con la idea pues de que estos algoritmos no solamente hoy en día se ejecutan en computadoras o supercomputadoras, sino en computadoras normales y también pues en los dispositivos móviles y también en las placas microcontroladas. Por ejemplo, en robótica esto es bastante utilizado para los machine learning, para reconocer imágenes, tipos de suelo y todo lo demás. Listo, entonces, una vez que hemos visto en qué consiste esta convergencia del aprendizaje, vamos a implementar un algoritmo, le vamos a complementar, sería lo correcto, este algoritmo, para que veamos un resultado satisfactorio. Listo, entonces vamos, en este caso, como ya lo explicamos en la teoría, vamos a mejorar el descenso del gradiente, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a ocupar dos funciones que en este caso nos permiten hacer esto de manera rápida, que son parte del NumPy, que sobre todo nos van a permitir normalizar estos datos, ¿no? Que son el MIE y el STD. Entonces vamos a ponerlo aquí que vamos a estandarizar las características. Ocupamos el X, STD, NP, vamos a realizar una copia, ¿no? El X, STD, vamos a coger desde la primera fila de la columna 0, vamos a decir que esto va a ser igual al X, desde la primera fila, coma, columna 0, menos el X de la primera fila, todo lo de la fila sería de la columna 0 y ocupamos el punto min, ¿ya? Y a eso le vamos a dividir al X, coma 0, y ahora en cambio con la otra función que le había mencionado antes, eso sería, y vamos a correr porque para la otra va a ser exactamente lo mismo, para la otra característica, la única diferencia pues va a ser
Entonces cambiamos, ¿no? Todo por uno, de la columna uno. ¿Ya? Ahora vamos a entrenar nuevamente el algoritmo final, se va a llamar ADA, va a ser igual a ADALine, el número de época, vamos a decir que sea igual a 15 y que tenga un aprendizaje de 0.01. Es lo más común poner, ¿no? ADA.fit y le mandamos el X y el Y como parámetro. El X, pero ahora el estandarizado, ¿no? ¿Ya? Y vamos a graficar. Plot, decision, regions, X, estandarizado, y estamos indicando que estamos utilizando el clasificador ADA. Y vamos a ponerle un título. En este caso el título va a ser ADALine con el gradiente descendente. El nombre al eje X, X label. Recuerden que habíamos cogido la longitud del sépalo. Vamos a copiarle esto, ¿no? La longitud del sépalo pues va a estar en centímetros. Pero ahora ya no va a ser, digamos, como centímetros, sino estandarizada, ¿no? La longitud del sépalo estandarizado. En el Y-label va a ser, en cambio, el ancho, ¿no? Ya hemos cogido como dato el ancho del pétalo, igual pues este va a ser un dato estandarizado. ¿Ya? Vamos a indicar que la leyenda, ¿no? Es igual a la parte superior izquierda. Vamos a darle esta característica, value, para que mejore la presentación de la imagen. Punto show. Y vamos a mostrar la gráfica por lo pronto hasta ahí. Compilamos. Pues bueno, las gráficas les van a asomar siempre en ese orden, ¿no? Lo cerramos. La que habíamos analizado con el rango de aprendizaje, los dos algoritmos. Bueno, miren, al mostrar la tercera gráfica les va a salir ese error porque nosotros hemos llamado a la función, pero recuerden, nos faltó copiar en este caso del programa anterior, ¿no? De lo que decíamos, la visualización de los límites de decisión. Entonces vamos a copiar toda esa parte, ¿no? Entonces eso, recuerden, eso no se varía nada, entonces simplemente copiamos y le pegamos. Y una vez que ya hemos copiado y pegado, pues ya tenemos la función, ahora sí podemos llamarla, ¿no? Ponemos nuevamente F5 para compilar nuestros resultados. Ya mira, aquí no, indica que falta, hay un error, es classifier, ¿no? Que es un error de tipografía.
Y listo, ahora me dice. Muy bien chicos, al compilar les iba a dar una pequeña advertencia de un error. Vamos por favor a corregir lo siguiente. Pues en este caso aquí recuerden que la etiqueta es iris setosa con minúscula, ¿sí? Porque si no, no me va a poder clasificar correctamente, porque recuerden esta es la etiqueta, ¿no? Entonces, al que es setosa con el cada frase anterior le da el valor de -1, pues el otro recoge y le da el valor de 1, para diferenciar un tipo de la otra etiqueta. Listo. El otro que había que estaba revisándole aquí en los mensajes de los errores que me daba y era el siguiente. Por favor, aquí en vez de la raya baja coloquemos de la i para que sepa que es un contador de inicio y un final. De igual manera aquí, por favor, faltaba el igual colocarle. Si estaba solamente seco y colocar el igual. Bueno, son errores que a veces se pasan por estar copiando y pasan por alto, ¿no? Por eso hay que leer las advertencias que nos dan y se va corrigiendo. Bien, otra cosa que vamos a modificar es en la función de predicción. Sí, se me había pasado por alto. Recuerden, nosotros ya no ocupamos, ahora ocupamos la función activación. Entonces debemos llamarle a la función activación, ¿no? Y recuerden que esa función de activación se activa con los pesos netos. Sí, recuerden que esta es la diferencia entre el algoritmo anterior que aprendimos y este nuevo. Nada más. Para que pueda quizás ser un poquito más vistoso en este aprendizaje, al uno dejemos de con logaritmo y al otro quitemos de logaritmo. ¿Sí? El resultado solamente para que sea un poco más visible, nada más. Ya solamente le eliminamos del logaritmo. Solo le dejamos que coja la de dos cosas para que veamos las diferencias. Y bueno, aquí también me estaba dando una advertencia como que no se puede visualizar con la X. Vamos a cambiarle, ¿no? Pongámosle conferencia S y X. No nada más, solo cambiarle eso para que se elimine ese error, nada más. Y listo, nada más. El resto pues queda exactamente igual como ya lo explicamos. Entonces vamos a poner F5 para que se compile y vamos a proceder a ver las gráficas que nos dan como resultado. Y pues bien, tenemos la que es la primera, que era justo la que, que nos demuestra que se puede separar linealmente. La siguiente gráfica, pues miren lo que les indicaba, ¿no? El comportamiento es exactamente el mismo, lo único que se quería que ver es esto, miren, ¿no? Como en este caso, pues el de gradiente va cayendo, pero no se estabiliza, ¿no? Recuerden que se dice que se aprende ya cuando sea una línea recta, si se recuerdan el algoritmo anterior, y este pues seguía creciendo continuamente. Y aquí tendríamos nuestras regiones de aprendizaje. Entonces, miren, cualquier dato que caiga dentro de este rango lo clasifica con este tipo de elementos y los que caen pues dentro de esta sección, en este caso pues lo clasifican de este tipo de rosa, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí estamos separando, miren, y clasificando lo que sería setosa de versicolor. Ahora bien, vamos a hacer algo más. Y así como hicimos en el caso anterior, vamos a proceder a hacer ahora en cambio para mostrar igual la función de coste para que veamos cómo nuestro algoritmo mejoró notablemente, ¿no? Su aprendizaje y en este caso pues sin tanto coste computacional para que veamos la importancia de la normalización que realizamos aquí. Recuerden que normalizar pues simplemente consiste en darle como valores entre un rango muy limitado, ¿no? Para que convierta el algoritmo de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Es nada más lo que hacemos desde eso. Entonces vamos a demostrar esa gráfica, para lo cual utilizamos plt punto plot y range 1, len, ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
punto cost más 1, coma ADA punto cost, el marcador, le vamos a dar igual a bombita para seguir manteniendo desde el inicio la misma lógica. Y pues mostramos, ¿no? plt.x, lo mismo que hemos hecho, xlabel, aquí vendría la parte de las épocas, plt.ylabel, aquí en cambio vamos a mostrar el costo, ¿no? Y lo mismo, colocamos plt.type layout y mostramos plt.show y compilamos ahora sí nuestro código. Bueno, pues nos van a salir las mismas gráficas que ya se les ha presentado y les voy a indicar la última gráfica. Pues miren, en este caso nosotros tenemos cómo el algoritmo logró converger. Miren, si ustedes recuerdan, cuando pueden revisarle con la gráfica que hicimos con el aprendizaje de 0.1, perdón, recuerden, el algoritmo nunca convergía, ¿no? Se iba creciendo hacia arriba. En cambio, miren, con ese mismo índice de aprendizaje, pero gracias a la normalización y estandarización de características, logramos que con ese mismo índice de aprendizaje, miren, el algoritmo converge. Y no se demora mucho, ¿no? Si ustedes ven, podríamos decir que a partir de la 13ª época, el algoritmo ya aprendió. Sí, el algoritmo ya aprendió. Y en este caso, pues ya tendríamos otro algoritmo más de clasificación, el cual nos va a ser muy útil para nuestros programas más adelante. Vamos a correr el nuevo algoritmo, pero ahora tomando en cuenta otros datos para que veamos que se comporta, que funciona bien. Vamos a coger los datos 0 y 1, creo que eran los que no convergían linealmente. Vamos a verlo, ¿no? De F5. Pues podemos ver, no eran tan separables linealmente. En este caso, pues miren, tenemos el mismo caso, el algoritmo no logra aprender con un rango de aprendizaje 0.01, con el otro rango mucho más pequeño, pero no logra converger rápido. En este caso, miren, con esto, recuerden que ustedes en la clase anterior, pues veíamos que el algoritmo de perceptrón no era capaz de clasificarlo. En este caso, miren, ya es posible clasificarlo con este algoritmo de Avalanche, ¿sí? Ya solamente pues quedaría como un elemento que quedaría como en el límite, ¿no? Pero miren, lo logra clasificar correctamente. Y aquí tenemos, miren, cómo aprendió el algoritmo, miren, con el mismo aprendizaje que ustedes vieron con el 0.01, que lograba no aprender, ahora miren, aprende y podríamos decir que a partir de la 4ª época ya aprendió, ¿no? Pues miren, cómo el algoritmo converge mucho más rápido a su solución y pues nos da una clasificación bastante buena. Como vimos, pues ya con estos datos que no era capaz de clasificar el perceptrón, ahora ya lo pudimos hacer, es algo muy interesante. Y finalmente, pues como una última práctica vamos a coger la columna de datos sería la 1 y la 2, ¿ya? La 1 y la 2. Lo compilamos. Bueno, pues esto podemos ver, ¿no? Son separables linealmente, bastante diferenciados. Sigue teniendo el algoritmo, mira, el mismo problema, no logra converger.
pero cuando se le hace la normalización, ahí sí ya podemos clasificar correctamente, tenemos las respectivas zonas de decisión, y pues en este caso, mira, también tenemos que, podríamos decir que a partir de la octava época, el algoritmo ya aprendió, ¿no? Entonces, miren, como nosotros con este mismo séptimo, perdón, ¿no? Como nosotros ya con estos algoritmos que están implementando, pues ustedes, vuelvo a repetir, podrían aplicarlo a cualquier ciencia. Y pues deberíamos escoger las características que en este caso que más nos permitan que sea el coste computacional menos, ¿no? Entonces, mira, aquí tranquilamente yo podría reducir al análisis a solamente tal vez unas 10 épocas y ya pues ese algoritmo es el que me permitirá clasificar. Vamos a hacer una otra pruebita. Recuerden que tratábamos de coger dos tipos de color, dos tipos de rosas diferentes, ¿no? Pues en este caso vamos a cogerle desde el 50 hasta el 150 y sería, recuerden, ya no sería setosa, sino aquí, solo aquí vamos a cambiarle, ¿no? Ver si color, para que ese le coja con el dato, la etiqueta con una ponderación y el otro tipo pues con la otra ponderación. Y listo. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que estos no eran separables linealmente, ¿no? Eh, Cambiemos las columnas. Cambiar era la 0 y la 2 tienen que coger, ¿no? Si lo está clasificando, ya les voy a indicar, solo para no perder el tiempo, estoy buscando un caso un poco medio complejo de estos, el 0 y el 3. Listo. Entonces voy a empezar. Porque con la 1 y la 3, ustedes ahí pueden ir probando, ¿no? Y con esto está bien, con la 0 y la 3. Es el caso más complejo. Bueno, miren, con esos otros datos, no, bueno, habría que cambiar de etiqueta, recuerden, cambiarlo de etiqueta. En este caso, pues podemos ver que sí son separables linealmente, ya cogiendo otro tipo de rosa, ¿no? Cogiendo otro tipo de flor. Miren, tenemos el comportamiento muy similar a los otros. Sus regiones de decisión. Y finalmente, miren, ¿ya? De igual manera, miren, como con la estandarización logra el algoritmo converger con el mismo índice de aprendizaje que en el caso anterior, pero recuerden, no, nunca aprendía, ¿no? Miren, y podríamos decir que a partir de la época 11, el algoritmo ya aprendió. Sí, ya el algoritmo llegó a su mínimo local, pues ya no va a haber mayor variación, entonces ese sería ya el algoritmo entrenado y que sí nos serviría para la clasificación. Pues bien, hemos ya realizado el ejemplo práctico de la convergencia del aprendizaje, pues hemos demostrado con un sinnúmero de casos cómo ustedes pueden ir trabajando con los diferentes datos que tienen estas bases de datos y en este caso pues podemos ir viendo cómo nuestro algoritmo trabaja, ¿no? Cómo nuestro algoritmo trabaja, cómo nuestro algoritmo aprende, cómo nuestro algoritmo clasifica. Y lo mismo que hemos hecho con esto, pues podrían hacer con ustedes con cualquier otra base de datos o con cualquier dato que ustedes quieran que su algoritmo aprenda de forma automática. Recuerden, pues el código igual estará habilitado para que se lo descarguen. En lo posible, pues traten de irlo tipeando porque así uno se va aprendiendo las estructuras. De igual manera, pues si alguna función no la entienden muy bien, recuerden que en la primera clase les di la documentación donde ustedes pueden leerla y les va a quedar mucho más claro, ¿no? Básicamente son funciones matemáticas, pues que lo que hacen es
convertirme en la parte matemática que se les explicó, miren que quizás parecería ser demasiado complejo, ¿no? Lo que hacen estas funciones, pues, que vienen dentro de las librerías de Python, puede simplificarme bastante la parte matemática. Como lo hemos venido demostrando, pues esas sumas consecutivas, pues simplemente ustedes ven, no se lo hace con una como con operaciones como sum, el append, y automáticamente pues Python se encarga de hacer la parte matemática y pues entrenamos los algoritmos y vamos poco a poco implementando automatización, aprendizajes automáticos mucho más sofisticados. Bueno, pues espero esta clase haya sido de su agrado. Recuerden, ante cualquier duda, ante cualquier inconveniente que tengan, no duden en contactarme. Pues les espero en la siguiente clase.